Culturas indígenas y sabiduría ancestral, el conocimiento milenario. Introducción. En un mundo cada vez más dominado por la tecnología y la prisa, existe un vasto almacenamiento de sabiduría que a menudo pasamos por alto, el conocimiento ancestral de las culturas indígenas. Durante milenios, estos pueblos han vivido en profunda conexión con la naturaleza, desarrollando una comprensión del mundo que trasciende la ciencia moderna y nos ofrece una perspectiva única sobre la vida, la comunidad y nuestro lugar en el universo. Este libro es una invitación a explorar ese universo de sabiduría, un viaje a través de las tradiciones, filosofías y prácticas que han guiado a innumerables generaciones, y que hoy, más que nunca, tienen el potencial de enriquecer nuestras vidas y ayudarnos a construir un futuro más sostenible y equilibrado. A lo largo de estas páginas, nos adentraremos en la cosmovisión de diversas culturas originarias de los 5 continentes, descubriendo cómo su relación con la Tierra, sus estructuras sociales y sus prácticas espirituales conforman un tejido de conocimiento invaluable. No se trata de idealizar o romantizar el pasado, sino de reconocer y valorar la resiliencia, la adaptabilidad y la profunda inteligencia que caracterizan a estos pueblos. Exploraremos cómo su sabiduría ancestral puede ofrecernos soluciones a los desafíos contemporáneos, desde la crisis climática hasta la búsqueda de un propósito personal en una sociedad fragmentada. A través de un recorrido narrativo y fluido, desvelaremos los secretos de la medicina tradicional, la riqueza de sus expresiones artísticas, la fortaleza de sus lazos comunitarios y la profundidad de su espiritualidad, demostrando que el conocimiento milenario no es una reliquia del pasado, sino una fuente viva de inspiración para el presente y el futuro. Capítulo 1. La cosmovisión indígena, un universo interconectado. Para comprender la sabiduría ancestral, es fundamental sumergirse primero en la cosmovisión que la sustenta. A diferencia de la perspectiva occidental, que tiende a fragmentar el conocimiento y a separar al ser humano de su entorno, la mayoría de las culturas indígenas comparten una visión holística del universo. En esta concepción, todo está interconectado. Los seres humanos, los animales, las plantas, los ríos, las montañas y los astros forman parte de un mismo tejido vivo y sagrado. No existe una jerarquía que coloque al hombre en la cima de la creación, por el contrario, se le considera un elemento más dentro de un complejo equilibrio cósmico. Esta percepción no es meramente filosófica, sino que impregna cada aspecto de la vida cotidiana, desde la forma en que se obtienen los alimentos hasta la manera en que se resuelven los conflictos. La tierra, a menudo personificada como una madre o Pachamama, no es un recurso a ser explotado, sino un ser vivo que nutre y sostiene a todos sus hijos. Esta relación de profundo respeto y reciprocidad es la piedra angular de la sostenibilidad indígena. Antes de tomar algo de la naturaleza, ya sea una planta medicinal o un animal para alimentarse, es común realizar ofrendas y pedir permiso, reconociendo el sacrificio y agradeciendo el don recibido. Este sentido de gratitud y responsabilidad contrasta fuertemente con la mentalidad extractivista que ha llevado a la actual crisis ecológica. La sabiduría indígena nos enseña que solo podemos prosperar si nuestro entorno también prospera, y que dañar a la naturaleza es, en última instancia, dañarnos a nosotros mismos. Capítulo 2. La relación con la tierra, guardianes del territorio. La conexión de los pueblos indígenas con sus tierras ancestrales va más allá de un simple sentido de pertenencia. Es una relación simbiótica que define su identidad, su cultura y su espiritualidad. El territorio no es una propiedad privada en el sentido occidental, sino un espacio colectivo sagrado, heredado de los antepasados, y que debe ser preservado para las generaciones futuras. Cada montaña, cada río y cada bosque tiene su propia historia, sus propios espíritus guardianes y su propio significado dentro del mapa cultural de la comunidad. Perder el acceso a estas tierras no solo implica una pérdida económica, sino un desarraigo profundo que amenaza la supervivencia misma de su cultura. Este profundo conocimiento del territorio se traduce en prácticas de manejo ambiental extraordinariamente sofisticadas y sostenibles, a través de la observación paciente y la transmisión oral de conocimientos de generación en generación. Los pueblos indígenas han desarrollado técnicas agrícolas que respetan los ciclos naturales, sistemas de caza y pesca que evitan la sobreexplotación, y un entendimiento de los ecosistemas que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. Son verdaderos guardianes de la biodiversidad, protegiendo en sus territorios un porcentaje desproporcionadamente alto de la diversidad biológica del planeta. Su lucha por la defensa de sus tierras es por tanto una lucha por la protección de un patrimonio natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Capítulo 3. Medicina tradicional. La farmacia de la naturaleza.
La sabiduría ancestral de las culturas indígenas abarca un conocimiento profundo y detallado de las propiedades curativas de las plantas, los animales y los minerales. La medicina tradicional indígena no se limita a tratar los síntomas de una enfermedad, sino que busca restaurar el equilibrio integral de la persona, considerando su bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Los sanadores y chamanes, a menudo elegidos desde una edad temprana por sus dones especiales, actúan como intermediarios entre el mundo humano y el mundo de los espíritus, utilizando rituales, cantos y plantas maestras para diagnosticar y tratar las dolencias. Este enfoque holístico de la salud reconoce que muchas enfermedades tienen su origen en desequilibrios emocionales o espirituales, y que la verdadera curación solo puede lograrse abordando la causa raíz del problema. El conocimiento de las plantas medicinales es uno de los tesoros más valiosos de la sabiduría indígena. Cada planta es considerada un ser con su propio espíritu y su propia energía, y su recolección y preparación siguen protocolos estrictos para asegurar su eficacia y respetar su esencia. Este conocimiento, transmitido oralmente a lo largo de siglos, ha dado lugar a farmacopeas naturales de una riqueza incalculable, muchas de las cuales han sido la base para el desarrollo de medicamentos modernos. Sin embargo, la biopiratería y la destrucción de los hábitats naturales amenazan con hacer desaparecer este legado. Es crucial reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas sobre su conocimiento tradicional, asegurando que sean ellos quienes se beneficien de su propia sabiduría y que ésta pueda seguir siendo una fuente de salud y bienestar para toda la humanidad. Capítulo 4. Organización social y justicia restaurativa. Las estructuras sociales de muchas culturas indígenas se basan en principios de cooperación, reciprocidad y solidaridad que contrastan con el individualismo predominante en la sociedad moderna. La comunidad es el eje central de la vida, y el bienestar colectivo prima sobre los intereses individuales. Las decisiones importantes se toman a menudo a través de consensos en asambleas comunitarias, donde todas las voces son escuchadas y se busca llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Los ancianos, como depositarios de la sabiduría y la experiencia del grupo, juegan un papel fundamental como guías y consejeros, asegurando la continuidad de las tradiciones y la cohesión social. Cuando surgen conflictos, el enfoque no es punitivo, sino restaurativo. En lugar de castigar al infractor, se busca entender las causas del conflicto y encontrar una solución que repare el daño causado y restaure la armonía en la comunidad. La justicia restaurativa indígena se centra en el diálogo entre las partes afectadas, facilitado por los líderes comunitarios, con el objetivo de que el ofensor asuma su responsabilidad, pida perdón y se comprometa a reparar el daño. Este proceso no solo resuelve el conflicto de manera pacífica, sino que también fortalece los lazos comunitarios y previene futuras transgresiones, ofreciendo un modelo de justicia mucho más humano y eficaz que el sistema penal convencional. Capítulo 5. Arte y expresión cultural. El alma de un pueblo. El arte indígena es mucho más que una simple manifestación estética. Es una expresión profunda de su cosmovisión, su historia y su identidad. Cada tejido, cada pieza de cerámica, cada canto y cada danza cuenta una historia, transmite un conocimiento y conecta a la comunidad con sus antepasados y sus deidades. Los diseños geométricos que adornan una vasija pueden representar el mapa del cosmos. Los colores de un textil pueden simbolizar los diferentes elementos de la naturaleza, y el ritmo de un tambor puede invocar a los espíritus de la selva. El arte es un lenguaje simbólico que permite preservar y transmitir la cultura de una generación a otra, manteniendo viva la memoria colectiva del pueblo. La creación artística es a menudo una actividad colectiva y ritualizada, en la que participan hombres, mujeres y niños. No existe la figura del artista como un genio individual y aislado. La creatividad es un don que pertenece a la comunidad y se pone a su servicio. A través del arte, los pueblos indígenas no solo embellecen su entorno, sino que también reafirman su identidad, fortalecen su cohesión social y resisten a las presiones de la asimilación cultural. Apoyar y valorar el arte indígena no es solo una cuestión de justicia cultural, sino también una forma de preservar una fuente inagotable de belleza, creatividad y sabiduría que enriquece el patrimonio de toda la humanidad. Capítulo 6. Espiritualidad y rituales. La conexión con lo sagrado. La espiritualidad indígena es una experiencia vivida, una conexión íntima y constante con el mundo de los espíritus que impregna cada momento de la existencia. No se trata de un conjunto de dogmas o creencias abstractas, sino de una relación personal y directa con las fuerzas sagradas que animan el universo. Los rituales, las ceremonias y las ofrendas son las herramientas que permiten mantener y fortalecer esta conexión.
renovando el pacto de equilibrio y armonía entre el mundo humano y el mundo espiritual. A través de la danza, el canto, el ayuno y el uso de plantas sagradas, los individuos y las comunidades pueden entrar en estados de conciencia expandida, comunicarse con sus deidades y antepasados, y recibir guía y sanación. El chamán o guía espiritual juega un papel central en la vida religiosa de la comunidad. Es el puente entre los mundos, el que viaja al mundo de los espíritus para interceder por su pueblo, curar a los enfermos y mantener el equilibrio cósmico. Su formación es larga y ardua, requiriendo años de aprendizaje, disciplina y pruebas iniciáticas. El chamán no busca el poder personal, sino que se pone al servicio de su comunidad, asumiendo la enorme responsabilidad de velar por su bienestar físico y espiritual. La espiritualidad indígena nos recuerda que no estamos solos en el universo, que formamos parte de una red de vida mucho más amplia y misteriosa de lo que podemos imaginar, y que la verdadera sabiduría reside en reconocer y honrar esa conexión sagrada. Capítulo 7. Desafíos contemporáneos, resistencia y resiliencia. A pesar de la profunda sabiduría que atesoran, los pueblos indígenas se enfrentan a enormes desafíos en el mundo contemporáneo. La colonización, la expropiación de sus tierras, la discriminación racial y la presión para asimilarse a la cultura dominante han dejado profundas cicatrices. La pobreza, la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación, y la violencia son realidades cotidianas para muchas comunidades. Además, la explotación de los recursos naturales en sus territorios, a menudo sin su consentimiento, no solo destruye su medio de vida, sino que también contamina sus aguas, sus tierras y sus cuerpos, generando graves problemas de salud y poniendo en peligro su propia supervivencia. Sin embargo, a pesar de siglos de opresión, los pueblos indígenas han demostrado una extraordinaria capacidad de resistencia y resiliencia. Se han organizado para defender sus derechos, recuperar sus tierras y revitalizar sus culturas. Han llevado sus luchas a los tribunales nacionales e internacionales, han forjado alianzas con otros movimientos sociales y han utilizado las nuevas tecnologías para hacer oír su voz en el escenario global. Su resistencia no es solo una lucha por la supervivencia, sino también una defensa de su dignidad, su autonomía y su derecho a decidir su propio futuro. La resiliencia de los pueblos indígenas es un testimonio de la fuerza de su cultura y la profundidad de su sabiduría, y un ejemplo de esperanza para todos aquellos que luchan por un mundo más justo y sostenible. Capítulo 8. La transmisión del conocimiento, el rol de los ancianos y la oralidad. En las culturas indígenas el conocimiento no se acumula en libros o bibliotecas, sino que se transmite de forma viva y directa de una generación a otra a través de la tradición oral. Los ancianos son las bibliotecas vivientes de la comunidad, los depositarios de la historia, los mitos, las leyes y las prácticas que conforman el acervo cultural del pueblo. Su palabra es respetada y valorada, y su papel como educadores es fundamental para asegurar la continuidad de la cultura. A través de cuentos, cantos, consejos y ejemplos prácticos, los ancianos transmiten a los más jóvenes no solo información, sino también valores, principios y una forma de entender el mundo. La oralidad como método de transmisión del conocimiento tiene ventajas únicas, fomenta la memoria, la capacidad de escucha y el diálogo intergeneracional. Permite que el conocimiento se adapte y se enriquezca con cada nueva generación, manteniéndolo vivo y relevante. Sin embargo, la tradición oral también es frágil. La muerte de un anciano puede significar la pérdida irreparable de un vasto universo de conocimiento. Por ello, muchas comunidades indígenas están haciendo un esfuerzo por registrar y documentar su tradición oral, utilizando herramientas modernas como grabadoras de audio y video para preservar su legado. Este esfuerzo es crucial no solo para las propias comunidades, sino para toda la humanidad, ya que la sabiduría ancestral de los pueblos indígenas es un patrimonio inmaterial de un valor incalculable que no podemos permitirnos el lujo de perder. Capítulo 9. Alimentación y agricultura sostenible, sembrando el futuro. La relación de los pueblos indígenas con la comida va mucho más allá de la simple subsistencia. Es una expresión de su cultura, su espiritualidad y su profunda conexión con la tierra. La comida no es una mercancía, sino un regalo sagrado de la madre tierra que debe ser tratado con respeto y gratitud. Los sistemas alimentarios indígenas se basan en la diversidad, la estacionalidad y la reciprocidad. En lugar de depender de unos pocos cultivos comerciales, las comunidades indígenas cultivan una amplia variedad de plantas nativas, muchas de las cuales son altamente nutritivas y resistentes a las plagas y las sequías.
Esta agrobiodiversidad no solo garantiza una dieta equilibrada y saludable, sino que también aumenta la resiliencia de los sistemas agrícolas frente al cambio climático. Las prácticas agrícolas indígenas son un ejemplo de sostenibilidad en acción. La milpa, un sistema de policultivo desarrollado por los pueblos mesoamericanos, combina el maíz, los frijoles y la calabaza en una misma parcela, creando una sinergia en la que cada planta beneficia a las demás. Los frijoles fijan el nitrógeno en el suelo, fertilizando el maíz. El maíz proporciona un soporte para que los frijoles trepen, y la calabaza cubre el suelo, evitando la erosión y conservando la humedad. Este tipo de agricultura regenerativa, que imita los patrones de la naturaleza, no solo produce alimentos abundantes y nutritivos, sino que también mejora la salud del suelo y aumenta la biodiversidad. La sabiduría agrícola indígena nos ofrece un camino para transformar nuestro sistema alimentario, pasando de un modelo industrial y destructivo a uno que sea ecológicamente sostenible, socialmente justo y culturalmente apropiado. Capítulo 10. Arquitectura vernácula. Viviendas en armonía con el entorno. La arquitectura indígena es un testimonio de la capacidad humana para crear refugios que no solo son funcionales y cómodos, sino que también están en perfecta armonía con su entorno natural y cultural. Las viviendas vernáculas son el resultado de un profundo conocimiento de los materiales locales, el clima y las necesidades de la comunidad. Ya sea una yurta en las estepas de Mongolia, una casa comunal en la Amazonía o un iglú en el Ártico, cada estructura está diseñada para responder de manera eficiente a los desafíos y oportunidades de su entorno específico. Se utilizan materiales naturales y renovables como la madera, el bambú, el barro y la paja, minimizando el impacto ambiental y creando espacios saludables y transpirables. Pero la arquitectura indígena no es solo una cuestión de técnica y materiales, también es una expresión de la cosmovisión y la organización social de la comunidad. La disposición de las viviendas, la distribución de los espacios interiores y la orientación de las estructuras a menudo tienen un profundo significado simbólico, reflejando la relación de la comunidad con el cosmos, la naturaleza y los antepasados. La casa no es solo un refugio físico, sino también un espacio social y espiritual donde se tejen las relaciones comunitarias y se celebran los rituales que dan sentido a la vida. La arquitectura vernácula nos enseña que es posible construir de una manera que sea respetuosa con el medio ambiente, culturalmente significativa y profundamente humana, ofreciendo una alternativa inspiradora a la arquitectura anónima y estandarizada que domina nuestras ciudades. Capítulo 11. La crianza respetuosa y el desarrollo infantil. En el corazón de muchas culturas indígenas se encuentra una profunda reverencia por la infancia y un enfoque de la crianza que prioriza el apego, la autonomía y el aprendizaje a través del juego y la observación. Los niños no son vistos como adultos en miniatura que deben ser moldeados y disciplinados, sino como seres completos y espirituales que traen consigo dones únicos para la comunidad. Desde el nacimiento, se les integra plenamente en la vida familiar y comunitaria, pasando la mayor parte del tiempo en contacto físico cercano con sus cuidadores, generalmente en portabebés o en brazos. Este contacto constante, conocido como exterogestación, proporciona al bebé una sensación de seguridad y bienestar que es fundamental para su desarrollo neurológico y emocional. La crianza indígena se caracteriza por una gran permisividad y una ausencia casi total de castigos físicos o verbales. Se confía en la capacidad innata del niño para autorregularse y aprender de su entorno. El aprendizaje no se produce a través de la instrucción formal, sino mediante la participación directa en las actividades cotidianas de la comunidad. Los niños acompañan a sus padres en sus labores, observan, imitan y experimentan, adquiriendo gradualmente las habilidades y los conocimientos necesarios para convertirse en miembros competentes y responsables de su sociedad. El juego es considerado una actividad sagrada, el principal motor del aprendizaje y la creatividad. A través del juego libre y no estructurado, los niños exploran el mundo, desarrollan sus habilidades sociales y motoras, y aprenden a resolver problemas y a colaborar con los demás. Este modelo de crianza, basado en el respeto, la confianza y la libertad, fomenta el desarrollo de individuos seguros de sí mismos, empáticos, autónomos, y con un fuerte sentido de pertenencia a su comunidad. Capítulo 12. La relación con el tiempo, el eterno presente. La concepción del tiempo en muchas culturas indígenas difiere radicalmente de la visión lineal y progresiva que predomina en Occidente. En lugar de una línea recta que avanza inexorablemente del pasado al futuro, el tiempo es a menudo percibido como un ciclo, una espiral o una serie de presentes superpuestos. El pasado no es algo que se deja atrás, sino que está vivo y presente en el ahora, a través de la memoria de los antepasados, los mitos y las tradiciones.
El futuro no es un horizonte lejano que hay que conquistar, sino una potencialidad que se va tejiendo en cada momento presente. Esta concepción del tiempo, a menudo denominada tiempo circular o tiempo del sueño, tiene profundas implicaciones en la forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Vivir en un tiempo circular significa estar plenamente anclado en el presente, prestando atención a los ciclos de la naturaleza y a los ritmos del propio cuerpo. No hay prisa por llegar a ninguna parte, porque el tiempo no se gasta ni se pierde. Las actividades se realizan al ritmo que marcan las estaciones, las mareas o las fases de la luna, no al ritmo del reloj. Esta temporalidad relajada y orgánica fomenta la paciencia, la contemplación y una profunda conexión con el entorno. También promueve una visión a largo plazo, ya que las decisiones que se toman en el presente se evalúan en función de su impacto en las 7 generaciones futuras. La sabiduría temporal indígena nos invita a liberarnos de la tiranía del reloj y a redescubrir un ritmo de vida más humano y sostenible, un ritmo que nos permita saborear cada momento y actuar con conciencia del legado que dejaremos a las generaciones venideras. Capítulo 13. Las lenguas indígenas, universos de significado. Cada lengua indígena es un universo en sí misma, una forma única de percibir, nombrar y dar sentido al mundo. No son simplemente conjuntos de palabras y reglas gramaticales, sino complejos sistemas de conocimiento que encapsulan la historia, la cosmovisión y la sabiduría acumulada de un pueblo a lo largo de milenios. La estructura de una lengua moldea el pensamiento de sus hablantes, influyendo en su percepción del tiempo, del espacio, de las relaciones de parentesco y de la naturaleza. Por ejemplo, muchas lenguas indígenas no tienen una palabra para naturaleza, porque no la conciben como algo separado de los seres humanos. Otras tienen múltiples palabras para describir diferentes tipos de nieve, de lluvia o de terreno, reflejando un conocimiento íntimo y detallado de su entorno. La pérdida de una lengua indígena es una tragedia inconmensurable, no solo para la comunidad que la habla, sino para toda la humanidad. Con cada lengua que desaparece, se pierde una visión del mundo, un tesoro de conocimiento sobre la biodiversidad, la medicina tradicional y las prácticas sostenibles. Se estima que cada 2 semanas muere el último hablante de una lengua indígena, llevándose consigo un universo de significado para siempre. La revitalización de las lenguas indígenas es, por tanto, una tarea urgente y fundamental. Implica no solo enseñar la lengua a las nuevas generaciones, sino también crear espacios donde pueda ser utilizada en la vida cotidiana, en la escuela, en los medios de comunicación y en la administración pública. Apoyar la diversidad lingüística es apoyar la diversidad cultural y la riqueza del espíritu humano. Capítulo 14. Resolución de conflictos y construcción de paz. Frente a los sistemas de justicia punitivos de Occidente, muchas culturas indígenas han desarrollado sofisticados mecanismos de resolución de conflictos basados en el diálogo, la mediación y la búsqueda del consenso. El objetivo no es determinar un ganador y un perdedor, ni castigar al culpable, sino restaurar la armonía y el equilibrio dentro de la comunidad. Se parte de la premisa de que el conflicto es una ruptura en el tejido social que afecta a todos, y que su resolución requiere la participación activa de todas las partes implicadas. Los líderes comunitarios o los ancianos actúan como facilitadores, creando un espacio seguro donde las partes pueden expresar sus sentimientos, sus necesidades y sus puntos de vista sin temor a ser juzgadas. El proceso se centra en comprender las causas profundas del conflicto, en lugar de quedarse en los síntomas. Se exploran las historias personales, las emociones y las necesidades no satisfechas que subyacen a la disputa. A través de la escucha empática y el diálogo respetuoso, se busca que las partes se reconozcan mutuamente como seres humanos y que desarrollen una comprensión compartida del problema. El objetivo final es llegar a una solución que sea aceptable para todos y que repare el daño causado. Esta solución a menudo implica actos de reparación simbólica o material, así como compromisos para cambiar el comportamiento en el futuro. La justicia restaurativa indígena nos ofrece un modelo poderoso para transformar los conflictos en oportunidades de aprendizaje, crecimiento y fortalecimiento de los lazos comunitarios. Capítulo 15. El rol de la mujer, tejiendo la vida y la comunidad. En muchas culturas indígenas, las mujeres ocupan un lugar central como dadoras de vida, guardianas de la cultura y pilares de la comunidad. Su rol va mucho más allá de la esfera doméstica. Son agricultoras, sanadoras, artistas, líderes espirituales y políticas. A menudo, son las principales responsables de la transmisión de la lengua,
las tradiciones y los valores a las nuevas generaciones. A través de su trabajo diario, tejen literalmente el tejido social, económico y cultural de sus pueblos. En las sociedades matrilineales, la descendencia y la herencia se trazan a través de la línea materna, y las mujeres tienen un poder considerable en la toma de decisiones. La cosmovisión indígena a menudo se basa en un principio de dualidad complementaria entre lo femenino y lo masculino. La tierra es vista como una madre nutricia, y las mujeres son consideradas sus representantes en la comunidad humana. Su conexión con los ciclos de la luna, la tierra y el agua les confiere un poder espiritual especial. Sin embargo, la colonización y el patriarcado han tenido un impacto devastador en el estatus y el bienestar de las mujeres indígenas. Han sido objeto de una doble discriminación, por ser mujeres y por ser indígenas, y han sufrido de manera desproporcionada la violencia, la pobreza y la expropiación de sus tierras. A pesar de ello, las mujeres indígenas están en la primera línea de la lucha por la defensa de sus derechos, sus culturas y sus territorios. Son líderes activistas y visionarias que están tejiendo un futuro de justicia y dignidad para sus pueblos y para toda la humanidad. Capítulo 16. Sabiduría indígena y crisis climática, una perspectiva ancestral. Mientras el mundo busca desesperadamente soluciones a la crisis climática, los pueblos indígenas, que se encuentran entre los más afectados por sus impactos, poseen conocimientos y prácticas que son cruciales para la resiliencia y la adaptación. Sus sistemas de conocimiento tradicional, basados en siglos de observación y convivencia con la naturaleza, ofrecen una comprensión profunda de la dinámica de los ecosistemas y de cómo vivir en equilibrio con ellos. Los territorios indígenas albergan el 80% de la biodiversidad restante del planeta, actuando como sumideros de carbono vitales y baluartes contra la deforestación. La defensa de estos territorios no es solo una cuestión de derechos humanos, sino una estrategia fundamental para la mitigación del cambio climático a nivel global. Las prácticas agrícolas indígenas como la agrosilvicultura, los policultivos y la gestión comunal de los bosques son ejemplos de sistemas alimentarios resilientes y bajos en carbono. Estas prácticas no solo garantizan la seguridad alimentaria de las comunidades, sino que también contribuyen a la conservación de la biodiversidad, la salud del suelo y la captura de carbono. Además, la cosmovisión indígena que ve a la naturaleza como un ser vivo y sagrado, ofrece un marco ético y espiritual para una nueva relación con el planeta, una relación basada en la reciprocidad y el respeto en lugar de la explotación. La inclusión de los conocimientos y las voces de los pueblos indígenas en las políticas climáticas no es una opción, sino una necesidad imperiosa, si queremos tener alguna posibilidad de evitar los peores escenarios del calentamiento global y construir un futuro verdaderamente sostenible. Capítulo 17. El legado artístico, más allá de la estética. El arte indígena es un lenguaje visual y simbólico que comunica historias, valores y conocimientos cosmológicos. Cada patrón en un tejido, cada forma en una cerámica, cada trazo en una pintura corporal, tiene un significado que trasciende la mera decoración. Son crónicas visuales de la historia de un pueblo, mapas de su territorio sagrado, y diagramas de las fuerzas que gobiernan el universo. El acto de crear es en sí mismo un ritual, una forma de conectar con el mundo espiritual y de traer belleza y armonía al mundo material. Los materiales utilizados, extraídos directamente de la tierra, son tratados con respeto, y el proceso de transformación es a menudo acompañado de cantos y oraciones. Este legado artístico, sin embargo, se enfrenta a numerosas amenazas. La apropiación cultural por parte de diseñadores y empresas que copian los diseños indígenas sin permiso ni compensación, es una forma de robo que despoja al arte de su contexto y su significado sagrado. La comercialización del arte indígena, si bien puede proporcionar una fuente de ingresos, también puede llevar a la estandarización y a la pérdida de calidad y autenticidad. Es fundamental que los consumidores sean conscientes del origen de los productos que compran y que apoyen a los artistas y a las cooperativas indígenas que trabajan para preservar sus tradiciones artísticas. Proteger el arte indígena es proteger el alma de un pueblo y un patrimonio de valor incalculable para la humanidad. Capítulo 18. Gobernanza y autonomía. El derecho a la autodeterminación. El derecho a la autodeterminación es un principio fundamental consagrado en el derecho internacional, que reconoce el derecho de todos los pueblos a determinar libremente su condición política y a perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural. Para los pueblos indígenas, la autodeterminación significa el derecho a gobernarse a sí mismo según sus propias leyes, tradiciones e instituciones. Significa el control sobre sus tierras,
territorios y recursos, y el derecho a tomar sus propias decisiones sobre asuntos que afectan a sus vidas y a su futuro. La autonomía no es sinónimo de separatismo. Muchas comunidades indígenas buscan formas de autogobierno dentro del marco de los estados existentes, a través de acuerdos de autonomía regional, parlamentos indígenas o sistemas de justicia propios. La implementación de la autonomía indígena ha demostrado tener beneficios significativos. Las comunidades que tienen un mayor control sobre sus asuntos tienden a tener mejores indicadores de salud, educación y bienestar económico. La gestión autónoma de los recursos naturales a menudo conduce a una mayor conservación y sostenibilidad. Sin embargo, el camino hacia la autodeterminación está lleno de obstáculos. Muchos estados se resisten a reconocer los derechos de los pueblos indígenas, temiendo una pérdida de soberanía o de control sobre los recursos naturales. La lucha por la autonomía es una lucha política larga y difícil, que requiere la unidad de los pueblos indígenas, la solidaridad de la sociedad civil y la voluntad política de los gobiernos. Es una lucha por la dignidad, la justicia y el derecho a ser diferente. Capítulo 19. Educación indígena, aprendizaje para la vida. La educación en las comunidades indígenas trasciende las 4 paredes de un aula. Es un proceso integral y permanente que comienza en el nacimiento y continúa a lo largo de toda la vida, orientado a formar individuos completos, responsables y profundamente conectados con su cultura y su entorno. El aprendizaje no se basa en la memorización de datos abstractos, sino en la experiencia directa, la observación participante y la transmisión oral de conocimientos prácticos y valores fundamentales. Los niños aprenden a cultivar la tierra, a leer los signos de la naturaleza, a tejer, a cazar, a construir, no como asignaturas separadas, sino como parte de su inmersión en la vida comunitaria. Los maestros son múltiples, los padres, los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, y en general, toda la comunidad. Cada miembro posee un conocimiento específico que comparte generosamente. Los ancianos, en particular, son venerados como las bibliotecas vivientes, los guardianes de la sabiduría ancestral, la historia y la genealogía del pueblo. A través de sus relatos, mitos y cantos, transmiten la cosmovisión, la ética y la identidad que cohesionan al grupo. Este modelo educativo fomenta la curiosidad, la autonomía y un profundo sentido de pertenencia. Sin embargo, la imposición de sistemas educativos occidentales, a menudo culturalmente insensibles y lingüísticamente ajenos, ha provocado un grave proceso de aculturación y pérdida de identidad en muchas comunidades. Por ello, la lucha por una educación intercultural bilingüe, que valore y dialogue con los saberes propios, es un pilar fundamental para la pervivencia y el florecimiento de los pueblos indígenas. Capítulo 20. Salud y bienestar. Un enfoque holístico. La concepción de la salud en el mundo indígena es inseparable de la noción de equilibrio. El bienestar no se define simplemente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de armonía entre el individuo, la comunidad, la naturaleza y el universo espiritual. Una persona está sana cuando su cuerpo, su mente y su espíritu están alineados, y cuando sus relaciones con los demás y con su entorno son justas y recíprocas. La enfermedad, por tanto, es vista como un síntoma de un desequilibrio, una ruptura en este orden armónico. La causa puede ser física, una herida, una infección, pero también puede ser emocional, una pena, un susto, social, un conflicto, una envidia, o espiritual, una ofensa a los espíritus de la naturaleza. El proceso de curación, en consecuencia, busca restaurar ese equilibrio perdido. Los sanadores tradicionales, chamanes, curanderos o médicos tradicionales, son especialistas que poseen un profundo conocimiento del cuerpo humano, de las propiedades de las plantas medicinales y de las complejas interacciones del mundo espiritual. Su diagnóstico no se limita a los síntomas físicos, sino que explora la historia de vida del paciente, sus relaciones y sus sueños. El tratamiento puede incluir la administración de remedios herbales, masajes, baños de purificación, dietas específicas y fundamentalmente, rituales y ceremonias destinados a limpiar las energías negativas y a restaurar la conexión del individuo con las fuerzas sagradas. Este enfoque holístico, que trata a la persona en su totalidad y no solo a la enfermedad, ofrece valiosas lecciones para un sistema de salud moderno, a menudo fragmentado y deshumanizado. Capítulo 21. Guardianes de la biodiversidad, conocimiento ecológico tradicional. Los pueblos indígenas constituyen menos del 5% de la población mundial, pero sus territorios albergan aproximadamente el 80% de la biodiversidad del planeta. Esta asombrosa estadística no es una coincidencia.
Es el resultado directo de una relación milenaria de convivencia y manejo sostenible de los ecosistemas. El conocimiento ecológico tradicional, CET, es un sofisticado cuerpo de saberes, prácticas y creencias que se ha desarrollado a través de la observación, la experimentación y la transmisión intergeneracional. Este conocimiento abarca desde la clasificación detallada de plantas y animales y sus interacciones, hasta técnicas de manejo de suelos, agua y fuego, y sistemas de predicción del clima basados en indicadores biológicos. Lejos de ser estático, el CET es un sistema dinámico y adaptativo que permite a las comunidades responder a los cambios ambientales. Las prácticas indígenas de manejo de recursos, como la rotación de cultivos, la caza y pesca selectivas, la creación de corredores biológicos y la protección de sitios sagrados, han demostrado ser altamente eficaces para conservar la biodiversidad y asegurar la resiliencia de los ecosistemas. Este conocimiento no solo es vital para la subsistencia de los propios pueblos indígenas, sino que representa un recurso de valor incalculable para toda la humanidad, en un momento de crisis ecológica sin precedentes. Reconocer, valorar e integrar el conocimiento ecológico tradicional en las estrategias de conservación y en las políticas ambientales es un paso indispensable para proteger el frágil tejido de la vida en nuestro planeta. Capítulo 22. El juego y el deporte, más allá de la competencia. En el mundo indígena, el juego y las actividades deportivas tradicionales son mucho más que un simple pasatiempo o una competencia para determinar un ganador. Son actividades profundamente arraigadas en la cultura, la espiritualidad y la vida social de la comunidad. A través del juego, los niños y los adultos desarrollan habilidades físicas, fortalecen lazos sociales, transmiten valores y celebran su conexión con la historia y el cosmos. Muchos de estos juegos imitan actividades de subsistencia como la caza, la pesca o la agricultura, sirviendo como un entrenamiento lúdico para la vida adulta. Otros tienen un carácter ritual, y se practican en fechas específicas para honrar a los dioses, celebrar las cosechas o marcar momentos importantes del ciclo vital. Un ejemplo emblemático es el juego de pelota mesoamericano, conocido como ulama o pok-tapok. Más que un deporte, era una compleja ceremonia ritual que simbolizaba la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Se jugaba en canchas sagradas y, en algunas culturas, el resultado podía tener consecuencias sacrificiales. Otro ejemplo es la carrera de troncos de los pueblos del Xingu en Brasil, una prueba de fuerza y resistencia en la que dos equipos transportan pesados troncos de palmera en una carrera de relevos. El objetivo no es tanto vencer al adversario como demostrar la fortaleza y la unidad del grupo. Estos juegos nos enseñan que la actividad física puede ser una forma de expresión cultural, de cohesión social y de celebración de la vida, un contrapunto a la comercialización y el individualismo que a menudo caracterizan al deporte moderno. Capítulo 23. Astronomía y cosmología, leyendo el mapa del cielo. Para los pueblos indígenas, el cielo nocturno no es un vacío oscuro salpicado de luces distantes, sino un libro abierto, un mapa sagrado y un calendario cósmico. La observación paciente y sistemática de los astros a lo largo de milenios les ha permitido desarrollar un conocimiento astronómico de una precisión y una complejidad asombrosas. El Sol, la Luna, los planetas y las constelaciones no son meros objetos celestes, sino seres divinos, antepasados o héroes míticos cuyas historias explican el origen del mundo y el destino de la humanidad. Los movimientos de estos astros rigen los ciclos de la naturaleza, marcan los tiempos de siembra y cosecha, y señalan los momentos propicios para la celebración de ceremonias y rituales. La arquitectura monumental de muchas culturas antiguas como las pirámides de Egipto, los templos mayas o los círculos de piedra de Stonehenge está a menudo alineada con una precisión matemática con eventos astronómicos clave, como los solsticios y los equinoccios. Estas estructuras funcionaban como observatorios, calendarios y centros ceremoniales, integrando la vida humana en el orden cósmico. Las constelaciones indígenas a menudo difieren de las reconocidas por la astronomía occidental, y están formadas no solo por estrellas, sino también por las manchas oscuras de la Vía Láctea, como en el caso de la astronomía andina. Este conocimiento celestial, transmitido a través de mitos, cantos y tradiciones orales, revela una profunda conexión intelectual y espiritual con el universo, recordándonos que somos, como dijo Carl Sagan, polvo de estrellas, hijos del cosmos. Capítulo 24. La noción de riqueza, el buen vivir como abundancia. En un mundo obsesionado con la acumulación de riqueza material y el crecimiento económico infinito, la sabiduría indígena nos ofrece una concepción radicalmente diferente de lo que significa ser rico.
Para muchas culturas originarias, la verdadera abundancia no se mide en dinero o posesiones, sino en la calidad de las relaciones, la salud de la comunidad y la armonía con la naturaleza. Este paradigma, conocido en los Andes como Summa Camaña, vivir bien, o Sumac Causai, buen vivir, propone un modelo de sociedad basado en la suficiencia, la reciprocidad y la complementariedad. El buen vivir no es sinónimo de pobreza o de renuncia al bienestar material. Se trata de tener lo suficiente para llevar una vida digna y plena, pero sin caer en el consumismo despilfarrador que agota los recursos del planeta y genera desigualdad. La riqueza se encuentra en tener tiempo para la familia y los amigos, en disfrutar de un entorno natural sano, en participar en la vida comunitaria, en cultivar la espiritualidad y en tener un trabajo con sentido. La economía no está orientada a la acumulación de capital, sino a la satisfacción de las necesidades de todos. La propiedad es a menudo comunal, y los frutos del trabajo se distribuyen de forma equitativa. Este enfoque, que prioriza el bienestar colectivo y el equilibrio ecológico sobre el lucro individual, no es una utopía romántica, sino un modelo de vida que se ha practicado durante siglos y que hoy emerge como una alternativa inspiradora y necesaria frente a la crisis civilizatoria del modelo de desarrollo dominante. Capítulo 25. Resiliencia y adaptación, lecciones de supervivencia. La historia de los pueblos indígenas es una historia de una resiliencia casi sobrehumana. A lo largo de 500 años han sobrevivido a conquistas brutales, epidemias devastadoras, políticas de asimilación forzada y un despojo sistemático de sus tierras y recursos. Han sido marginados, discriminados y empujados a los rincones más inhóspitos del planeta. Y, sin embargo, contra todo pronóstico, no solo han sobrevivido, sino que sus culturas, lenguas y conocimientos están experimentando un poderoso resurgimiento. Esta increíble capacidad de resistencia no se debe a una fortaleza física o militar, sino a una profunda fuerza cultural y espiritual, y a una asombrosa capacidad de adaptación. Una de las claves de esta resiliencia es la flexibilidad de sus estructuras sociales. Las redes de parentesco extensas y los sistemas de reciprocidad y ayuda mutua actúan como una red de seguridad que permite a las comunidades hacer frente a las crisis. La toma de decisiones basada en el consenso y el liderazgo distribuido permiten una mayor agilidad y capacidad de respuesta. Otra clave es su profunda conexión con el territorio. El conocimiento íntimo de su entorno les ha permitido encontrar refugio y sustento incluso en las condiciones más adversas. Pero quizás el factor más importante es la fuerza de su identidad y su cosmovisión. La certeza de pertenecer a un pueblo con una historia, una cultura y una espiritualidad propias, les ha dado un ancla en medio de la tormenta, un sentido de propósito y dignidad que les ha permitido resistir los intentos de borrar su existencia. La historia de la resiliencia indígena es una poderosa lección de esperanza, que nos enseña que incluso en la más oscura de las noches, la luz de la cultura y el espíritu humano puede seguir brillando. Capítulo 26. El futuro es ancestral, diálogos de saberes. En la búsqueda de soluciones a las múltiples crisis que enfrenta la humanidad, climática, social, espiritual, emerge con fuerza una idea revolucionaria. El futuro es ancestral. Esta frase no es un llamado a volver a un pasado idealizado, sino un reconocimiento de que la sabiduría acumulada por los pueblos indígenas a lo largo de milenios contiene claves fundamentales para construir un futuro viable y deseable. Se trata de establecer un diálogo de saberes, un encuentro respetuoso y en pie de igualdad entre el conocimiento científico moderno y los sistemas de conocimiento tradicionales. Este diálogo no busca la asimilación de un saber por otro, sino la creación de un nuevo paradigma, una síntesis creativa que combine lo mejor de ambos mundos. Este diálogo ya está ocurriendo en múltiples campos. En la agronomía, científicos y agricultores indígenas colaboran para desarrollar sistemas agrícolas que combinan la alta productividad con la sostenibilidad ecológica. En la medicina, se investigan las propiedades de las plantas medicinales tradicionales con el rigor del método científico, abriendo nuevas vías para la cura de enfermedades. En la conservación, biólogos y comunidades locales trabajan juntos en el manejo de áreas protegidas, combinando el monitoreo satelital con el conocimiento ecológico tradicional. Para que este diálogo sea fructífero, sin embargo, es necesario superar la arrogancia y el etnocentrismo que a menudo han caracterizado a la ciencia occidental. Es preciso reconocer que existen otras formas de conocer, otras epistemologías, que son igualmente válidas y necesarias. El futuro de la humanidad puede depender de nuestra capacidad para escuchar con humildad las voces de los pueblos que han sabido vivir en armonía con la tierra durante milenios.
El futuro no está escrito en las estrellas, sino en las raíces profundas de nuestro pasado ancestral. Capítulo 27. Descolonizar la mente, un imperativo para todos. El legado del colonialismo no es solo económico y político, es también, y quizás sobre todo, cultural y psicológico. Durante siglos, se impuso la idea de que la cultura, la religión, la lengua y el conocimiento europeos eran superiores, y que las culturas indígenas eran primitivas, salvajes o atrasadas. Esta jerarquía cultural, conocida como colonialidad del poder, fue internalizada tanto por los colonizadores como por los colonizados, generando profundos sentimientos de inferioridad y autodesprecio en estos últimos, y un sentido de arrogancia y derecho en los primeros. Aunque el colonialismo formal ha terminado en la mayor parte del mundo, esta mentalidad colonial persiste en nuestras instituciones, en nuestros sistemas educativos, en nuestros medios de comunicación, y lo que es más insidioso, en nuestras propias mentes. Descolonizar la mente es un proceso de liberación personal y colectiva. Para los pueblos indígenas, significa reapropiarse de su historia, revitalizar sus lenguas y culturas, y afirmar con orgullo su identidad. Significa sanar las heridas del trauma histórico y recuperar la confianza en sus propios sistemas de conocimiento y de gobierno. Pero la descolonización no es una tarea solo para los pueblos indígenas. Es un imperativo para todos. Para los descendientes de los colonizadores, implica un examen crítico de los privilegios heredados, un reconocimiento de las injusticias del pasado y del presente, y un compromiso activo con la reparación y la justicia. Implica desaprender la arrogancia cultural y abrirse a la riqueza y la diversidad de las otras visiones del mundo. Descolonizar la mente es un acto de humildad, de empatía y de imaginación política. Es el primer paso para construir un mundo donde quepan muchos mundos. Un mundo de verdadera interculturalidad, justicia y paz. Capítulo 28. La música y la danza, el ritmo del corazón comunitario. La música y la danza son, en el universo indígena, mucho más que una forma de entretenimiento. Son el pulso de la comunidad, una expresión vibrante de su identidad, su espiritualidad y su historia. El sonido del tambor puede representar el latido del corazón de la madre tierra, la melodía de una flauta puede evocar el canto de los pájaros o el susurro del viento, y el ritmo de los sonajeros puede llamar a los espíritus para que se unan a la celebración. La música no es un arte abstracto, sino una fuerza viva que tiene el poder de sanar, de enseñar, de unir y de transformar. Los cantos sagrados, transmitidos de generación en generación, contienen un poder inmenso. Son la memoria oral del pueblo, el vehículo de los mitos y las plegarias. La danza es la expresión corporal de esta conexión cósmica. A través de movimientos que a menudo imitan a los animales, los elementos de la naturaleza o las hazañas de los héroes míticos, los danzantes se convierten en un puente entre el mundo humano y el mundo espiritual. La danza puede ser una forma de agradecimiento por la cosecha, una petición de lluvia, una preparación para la caza, o una celebración de los ciclos de la vida. A menudo, las danzas son colectivas, y la sincronización de los movimientos crea un poderoso sentimiento de unidad y pertenencia. En un mundo donde la música y la danza se han convertido en productos de consumo masivo, la tradición indígena nos recuerda su propósito original: ser una herramienta sagrada para la conexión, la celebración y la expresión del alma colectiva. Capítulo 29. El silencio y la contemplación, la escucha profunda. En contraste con el ruido incesante de la sociedad moderna, muchas culturas indígenas valoran profundamente el silencio. El silencio no es visto como un vacío o una ausencia, sino como un espacio lleno de potencial, un estado de receptividad que permite la escucha profunda. Es en el silencio donde se puede oír la voz de la naturaleza, el mensaje de los espíritus y la sabiduría del propio corazón. La contemplación, la práctica de la observación paciente y sin juicios, es una habilidad fundamental que se cultiva desde la infancia. Sentarse en silencio junto a un río, observar el vuelo de un águila o contemplar el amanecer no son actos de ocio, sino prácticas espirituales de gran calado. Esta cultura del silencio se refleja también en la comunicación interpersonal. A menudo las palabras son usadas con moderación y precisión. Se valora más la capacidad de escuchar que la de hablar. En las asambleas comunitarias, es común que haya largos periodos de silencio entre las intervenciones, permitiendo que las palabras se asienten y que cada persona reflexione antes de ofrecer su punto de vista. Este ritmo pausado y reflexivo contrasta con la cultura del debate y la confrontación verbal que predomina en Occidente.
La sabiduría del silencio nos invita a bajar el volumen de nuestro ruido interior y exterior, a cultivar la paciencia y la atención plena, y a descubrir que las respuestas más importantes a menudo se encuentran no en las palabras, sino en la quietud que las rodea. Capítulo 30. La muerte como transformación, el viaje del alma. La muerte, en la cosmovisión indígena, raramente es vista como un final definitivo. Es, más bien, una transición, un paso de una forma de existencia a otra, un viaje del alma de regreso al mundo de los espíritus. Si bien la partida de un ser querido es siempre motivo de dolor y tristeza, el enfoque no está en la pérdida, sino en la continuidad de la vida y en la celebración del viaje que emprende el difunto. Los rituales funerarios son de vital importancia, ya que tienen el propósito de guiar y acompañar al alma en su camino, asegurando que llegue a su destino y que no se quede atrapada entre los mundos. Estos rituales varían enormemente de una cultura a otra, pero a menudo incluyen ofrendas de comida y bebida, cantos, danzas y la narración de las hazañas y cualidades del fallecido. Se cree que los antepasados no desaparecen, sino que continúan existiendo en otra dimensión, desde donde velan por sus descendientes y pueden ser consultados en busca de guía y consejo. La relación con los muertos es una relación viva y continua. El Día de los Muertos en México es un ejemplo vibrante de esta concepción, una fiesta llena de color y alegría donde las familias se reúnen en los cementerios para compartir comida, música y recuerdos con las almas de sus seres queridos que regresan de visita. Esta visión de la muerte como una transformación nos ofrece un consuelo profundo y una perspectiva más amplia sobre el misterio de la vida, recordándonos que somos parte de un ciclo eterno de nacimiento, muerte y renacimiento. Capítulo 31. El humor y la risa, la medicina del espíritu. En muchas culturas indígenas, el humor y la risa son considerados una forma poderosa de medicina para el espíritu. Lejos de ser una simple frivolidad, la capacidad de reírse de uno mismo y de las adversidades de la vida es una señal de fortaleza, sabiduría y equilibrio emocional. El humor sirve como un mecanismo para liberar la tensión, para fortalecer los lazos sociales y para abordar temas difíciles o tabú de una manera indirecta y no confrontacional. En algunas culturas, existen figuras de payasos sagrados o tricksters, personajes que utilizan la bufonada, la ironía y la transgresión para criticar el poder, para recordar a la comunidad sus valores y para provocar una reflexión profunda a través de la risa. Estos personajes, como el coyote en muchas tradiciones de América del Norte, o el heyoka entre los Lakota, a menudo se comportan de manera contraria a las normas sociales. Hacen las cosas al revés. Dicen lo contrario de lo que piensan, y utilizan el absurdo para exponer las contradicciones y la locura de la conducta humana. Su función es sagrada y esencial. A través de su humor irreverente, ayudan a la comunidad a mantener la humildad, a no tomarse a sí misma demasiado en serio, y a recordar que el universo es un lugar complejo y paradójico. La risa que provocan es una risa que sana, que limpia y que abre el corazón. La sabiduría del humor indígena nos enseña que la alegría y la ligereza no son incompatibles con la profundidad espiritual, y que una buena carcajada puede ser una de las oraciones más poderosas. Capítulo 32. El liderazgo como servicio, guiar obedeciendo. El concepto de liderazgo en muchas sociedades indígenas se diferencia notablemente del modelo occidental, a menudo asociado con el poder, la autoridad y el mando. El liderazgo indígena se concibe, fundamentalmente como un servicio a la comunidad. El líder no es aquel que impone su voluntad, sino aquel que sabe escuchar, que busca el consenso, y que actúa como un catalizador de la voluntad colectiva. La autoridad de un líder no emana de un cargo o de una elección, sino del respeto y la confianza que se ha ganado a través de su ejemplo, su sabiduría, su generosidad y su compromiso con el bienestar de su pueblo. Es un liderazgo basado en la persuasión, y no en la coerción. Una de las expresiones más elocuentes de este modelo es el principio zapatista de mandar obedeciendo. Significa que el que gobierna no debe seguir sus propios intereses, sino que debe estar constantemente escuchando y obedeciendo el mandato de la comunidad a la que sirve. El líder es un portavoz, un ejecutor de las decisiones tomadas colectivamente en la asamblea. Este tipo de liderazgo requiere una gran humildad, paciencia, y una profunda conexión con las necesidades y aspiraciones de la gente. A menudo, el cargo de líder es visto no como un privilegio, sino como una carga pesada, una responsabilidad que se asume por un tiempo limitado y con un profundo sentido del deber.
Este modelo de liderazgo como servicio ofrece una alternativa radical a las formas de gobierno autoritarias y jerárquicas, y nos inspira a imaginar una política basada en la ética del cuidado y el bien común. Capítulo 33. La economía del regalo, tejiendo redes de reciprocidad. Frente a la lógica de la economía de mercado, basada en el intercambio de equivalentes y la acumulación de beneficios, muchas sociedades indígenas han practicado durante siglos una economía del regalo. En este sistema, los bienes y servicios no se venden, sino que circulan a través de una compleja red de dones y contradones. El objetivo no es la ganancia individual, sino el fortalecimiento de las relaciones sociales y la cohesión de la comunidad. Dar un regalo es una forma de crear un vínculo, de establecer una obligación mutua y de tejer una red de seguridad colectiva. El valor de un regalo no reside tanto en su utilidad material como en el espíritu con el que se da y en la relación que crea. Un regalo generoso aumenta el prestigio del donante no porque demuestre su riqueza, sino porque demuestra su generosidad y su compromiso con la comunidad. La lógica no es acumular, sino distribuir. Se espera que el que recibe un regalo lo haga circular, ya sea devolviendo un contradón al donante original en el futuro o pasándolo a otra persona. De esta manera, la riqueza fluye constantemente a través de la comunidad, asegurando que las necesidades de todos sean satisfechas. Prácticas como el potlatch de los pueblos de la costa noroeste del Pacífico, donde los líderes distribuían o incluso destruían grandes cantidades de bienes para demostrar su poder y su generosidad, son un ejemplo extremo de esta lógica. La economía del regalo nos desafía a repensar nuestras propias nociones de riqueza, generosidad y comunidad, y nos muestra que es posible construir sistemas económicos basados en la cooperación y la reciprocidad en lugar de la competencia y el egoísmo. Capítulo 34. El simbolismo de los animales, maestros y mensajeros. En el universo simbólico de los pueblos indígenas, los animales son mucho más que simples criaturas biológicas. Son considerados seres sagrados, maestros, mensajeros, y en muchos casos, antepasados de los clanes y linajes. Cada especie animal posee un espíritu, una medicina y una sabiduría particular que puede ser compartida con los seres humanos si se les acerca con el debido respeto. La relación con el mundo animal no es de superioridad, sino de parentesco. Los mitos de creación a menudo relatan un tiempo primigenio en el que los humanos y los animales compartían un mismo lenguaje y podían transformarse los unos en los otros. La observación atenta del comportamiento animal es una fuente inagotable de conocimiento. El águila, con su capacidad de volar a grandes alturas, simboliza la visión clara, la conexión con el gran espíritu y la perspectiva elevada. El oso, que hiberna en las cuevas durante el invierno, enseña sobre el poder de la introspección, la curación y el renacimiento. El lobo, con su compleja estructura social y su lealtad a la manada, es un maestro de la cooperación, la comunicación y la vida en comunidad. El salmón, que nada contracorriente para desovar en su lugar de origen, representa la perseverancia, el sacrificio y la renovación del ciclo de la vida. A través de tótems, danzas, cantos y relatos, los pueblos indígenas invocan el espíritu de estos animales para adquirir su fuerza, su sabiduría y su medicina. Esta profunda conexión con el mundo animal nos recuerda que no estamos solos, que somos parte de una vasta y maravillosa familia de seres vivos, y que cada criatura, por pequeña que sea, tiene un don único que ofrecer y una lección que enseñar. Capítulo 35. El viaje interior, búsqueda de visión y ritos de paso. Para muchas culturas indígenas, el desarrollo espiritual y personal no es un proceso casual, sino un viaje estructurado marcado por ritos de paso y búsquedas de visión. Estos rituales, a menudo realizados en momentos clave de la vida como la pubertad, la edad adulta o la vejez, tienen como objetivo facilitar una profunda transformación interior y la adquisición de un nuevo estatus o rol dentro de la comunidad. Lejos de ser meras formalidades, son experiencias intensas y a menudo arduas que ponen a prueba los límites físicos, mentales y espirituales del individuo, llevándolo a un encuentro directo con lo sagrado y con su verdadera esencia. La búsqueda de visión es uno de los ritos de paso más conocidos, especialmente entre los pueblos de las llanuras de América del Norte. Consiste en que un individuo se aísle en un lugar sagrado en la naturaleza durante varios días, sin comida ni agua. Durante este tiempo de ayuno y oración, el buscador se enfrenta a sus miedos, a su ego y a su propia mortalidad. El objetivo es morir simbólicamente para el viejo yo y renacer a una nueva conciencia, recibiendo una visión, una canción o un espíritu guardián que lo guiará por el resto de su vida.
Estos viajes interiores no se emprenden a la ligera, requieren una larga preparación bajo la guía de un mentor o un anciano, y la comunidad entera apoya al buscador con sus oraciones. Estos mitos nos enseñan que el autoconocimiento y la madurez espiritual no se alcanzan a través del confort, sino a través del desafío, el sacrificio y el coraje de adentrarse en lo desconocido, tanto en el mundo exterior como en el vasto territorio del alma. Conclusión. Un legado vivo para un futuro sostenible. Al finalizar este recorrido por el vasto y diverso universo de la sabiduría ancestral indígena, emerge una verdad ineludible. El conocimiento milenario de estos pueblos no es una reliquia del pasado, sino una fuente viva y relevante de soluciones para los apremiantes desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Su cosmovisión holística, su profunda conexión con la naturaleza, sus modelos de organización social basados en la cooperación y la reciprocidad, y su enfoque restaurativo de la justicia, nos ofrecen una hoja de ruta para construir un futuro más sostenible, equitativo y espiritualmente pleno. La sabiduría indígena nos invita a repensar nuestra relación con el planeta, a pasar de una mentalidad de dominación y explotación a una de respeto, gratitud y cuidado. Nos enseña que la verdadera riqueza no reside en la acumulación material, sino en la fortaleza de nuestros lazos comunitarios, la salud de nuestros ecosistemas y la profundidad de nuestra conexión con lo sagrado. Nos recuerda que somos parte de un tejido de vida interconectado, y que nuestro bienestar está intrínsecamente ligado al bienestar de todos los seres. Honrar y valorar la sabiduría ancestral indígena no significa renunciar a los avances de la ciencia y la tecnología, sino integrarlos en una visión del mundo más amplia y equilibrada. Significa reconocer que existen múltiples formas de conocimiento, y que la ciencia occidental no tiene el monopolio de la verdad. Significa escuchar con humildad y respeto las voces de los pueblos indígenas, apoyar sus luchas por la defensa de sus derechos y territorios, y trabajar junto a ellos en la co-creación de un mundo donde todas las culturas y todas las formas de vida puedan florecer en armonía. El legado de los pueblos indígenas es un regalo para toda la humanidad. Es un llamado a despertar nuestra conciencia, a reconectar con nuestra esencia más profunda, y a asumir nuestra responsabilidad como guardianes de la vida en la tierra. Que las enseñanzas de este libro nos inspiren a caminar con paso más ligero sobre el planeta, a cultivar relaciones más justas y compasivas, y a tejer, entre todos, un futuro donde la sabiduría ancestral y la innovación moderna se unan para crear un mundo verdaderamente sostenible y lleno de esperanza para las generaciones venideras. En las raíces de la sabiduría ancestral yace la semilla de un futuro sostenible. Fin. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos que este audiolibro haya sido de tu interés. Si te ha gustado el audiolibro, déjanos un comentario para decirnos qué te ha parecido y para sugerirnos otras temáticas que te gustaría que publicáramos en próximas ediciones.